Corintios, el Evangelio para los santos. Hace 8 días tuvimos una enseñanza distinta. Estuvimos hablando acerca de un tema muy particular, pero ya hoy vamos a volver a la carta a los Corintios. Hace 15 días tuvimos la Cena del Señor, terminamos el capítulo 11, esa pequeña miniserie dentro de la serie de Corintios sobre la Cena del Señor. Para mí fue una bendición enorme, maravillosa. Disfruté mucho. Pero ya estamos otra vez aquí en Corintios. Y vamos a empezar el capítulo 12. El hermano Diego lo decía en el audio de esta mañana. Ahora empezamos este tema, o lo recordaba, sobre los dones. Un tema bien complejo, bien fuerte. Mis hermanos, solo Dios sabe la dificultad que es estar aquí predicando, no humanamente hablando, sino estar frente a estas verdades tan fuertes. De entrada quiero decirlo, es una verdad tan fuerte que no solamente es el capítulo 12, que habla de los dones, sino que son los capítulos 12, 13 y 14. El tema es más complejo de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y curiosamente está entonces el capítulo 12 de los dones muy famoso. Y más famoso aún el capítulo 13 sobre el amor, el famoso poema del amor. Pero ¿sabían ustedes que estos capítulos que son tan maravillosos y que quizá si hemos estado mucho tiempo en una iglesia los conocemos o los hemos escuchado, pero ¿sabían que en esencia estos capítulos están es para corregirnos? Son capítulos muy fuertes, muy duros. Por eso es que le pido a Dios que me dé gracia para enseñar estas verdades y también les digo, aquí vamos a detenernos. Vamos a estar mucho tiempo en esta sección, tanto que hoy solamente vamos a ver los primeros 3 versículos. Solo los 3 primeros. Así que, mis hermanos, es necesario que no corramos en esta verdad. Es necesario ser instruidos. Vamos a ir a la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 12. Vamos a ver versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Solo estos 3 versículos van a ser el centro de esta enseñanza en el día de hoy. Y de entrada tenemos allí una enorme advertencia. Tanto que el título que le he puesto a esta enseñanza es un regalo peligroso. Un regalo peligroso. Creo que el solo título ya nos dice demasiado. Es como esos anuncios que tienen un triángulo amarillo y un símbolo de admiración. En inglés dice warning. Cuidado, cuidado, esto es peligroso. Ahora, alguien podría pensar, pero ¿cómo así que un regalo peligroso? ¿Eso existe? Podría dar demasiados ejemplos sobre lo que son regalos que podríamos tener y que son peligrosos, pero les quiero colocar un ejemplo muy simple para que empecemos a darnos una idea de por qué le puse este título y por qué creo que esa es la esencia de esta enseñanza. Pensemos en un cuchillo de esos muy costosos, muy filosos. Tengo la idea muy fresca en mi mente de cuando era niño y empezaron a salir los famosos anuncios de televentas. Me acuerdo que salían unos cuchillos, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que eran como chinos o japoneses, algo así, con unas letras así japonesas, algo así, pero eran grandes y eran gordos. Eso no existía en esa época. Pueden darse cuenta lo viejito que estoy. Pero era sorprendente porque yo me preguntaba desde niño, ¿y uno para qué un cuchillo de esos? Qué peligro, qué miedo. Pero ¿qué pasa si tú tienes un amigo chef y le regalas un cuchillo de esos? Va a ser una herramienta supremamente especial para él y la va a saber usar muy bien, ¿cierto? Pero tú no le darías un cuchillo de esos a un niño. Para un niño que no sabe manejar ese cuchillo sería demasiado peligroso. Sin embargo, para una persona experta y que sabe utilizar correctamente esa herramienta, es demasiado buena, demasiado importante para él. Creo que esto ilustra un poco lo que son los dones espirituales.
que es de lo que nos hablan estos capítulos. Mis hermanos, de entrada lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es esto. Los dones espirituales son una bendición enorme para la iglesia. Sin embargo, quiero decirlo, es una de las verdades y de los regalos más preciosos que Dios da, pero a la vez más peligrosos. Y aquí de entrada lo quiero decir porque, vuelvo, digo, he orado a Dios y le he pedido gracia. Esto es muy fuerte, pero a la vez que los dones son tan maravillosos, tan especiales, a través de esto también es que más daño se le ha hecho a la iglesia. A través de los dones espirituales. Y alguien podría estarse cuestionando y preguntando, ¿cómo? No, Alex, ten cuidado. ¿No estás diciendo una blasfemia? Mis hermanos, veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Sí, los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, esos regalos especiales que el Espíritu Santo da a la iglesia, son maravillosos. Pero si no los sabemos usar bien, y créanme, muchos no los hemos usado bien, quizá en momentos de nuestra vida. Muchos no lo están usando bien y le están haciendo más daño a la iglesia que bien a través de los dones. Creo que este es uno de los temas más duros en la Biblia, pero más duros en nuestro contexto, en nuestra época. Esta es una verdad demasiado urgente, demasiado importante, porque los dones, los regalos particulares que el Espíritu Santo da a la iglesia son verdaderos, pero si no los sabemos manejar, haríamos daño en lugar de bien. Por eso en estos 3 versículos que acabamos de leer, quiero que veamos 3 verdades maravillosas. Y mis hermanos, es muy importante esto, por eso he orado a Dios que nos dé gracia y podamos tener una idea correcta de lo que son los dones, pero solamente esto va a venir a la luz de la palabra de Dios. Por eso lo primero que quiero que veamos es que los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia pueden ser peligrosos porque, en primer lugar, existe la ignorancia en lo espiritual. Me incluyo, somos ignorantes frente a las verdades espirituales. Los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia pueden ser peligrosos porque los podemos malinterpretar. Los podemos ver de la manera equivocada. Mis hermanos, los corintios tenían dones. De hecho, creo que bíblicamente la iglesia de los corintios era la iglesia que más dones tenía. Regalos, capacidades especiales dadas por Dios. Pero a la vez, como hemos venido viendo en esta carta, parece ser que eran los cristianos más desordenados, más indisciplinados, los más pecadores. Pero tenían dones. Y no entender de manera correcta los dones los estaba llevando a un pecado todavía mayor y a hacerle daño a la iglesia. Acabamos de pasar, hace 15 días concluimos el capítulo 11, y acabamos de pasar por una verdad muy fuerte. Les recuerdo rápidamente. Vimos que si tomamos la cena del Señor, si practicamos la cena del Señor de manera indigna, de manera equivocada, esto nos podría traer debilidad, enfermedad, hasta muerte física. O sea, es un asunto demasiado serio. Pero quiero decirles, pero esto es más serio todavía. Esto es más serio todavía. Sí, mis hermanos. Porque tristemente hay demasiada ignorancia en lo espiritual. Para la época del apóstol Pablo, en los corintios estaban ignorando esta verdad. Y se los quiero decir, no nos alcanzamos a imaginar cuán ignorantes estamos siendo frente a la verdad espiritual. Precisamente los dones del Espíritu Santo en esta época por muchos están siendo ignorados. Quizá muchos venimos de lugares donde se abusaron las verdades del Espíritu Santo, pero pasamos a otro contexto y es que ignoramos las verdades del Espíritu Santo. Entonces están siendo quizá ignorados, descuidados, malinterpretados. Tanto que, aunque no es el punto central de estos versículos, pero creo que es necesario y en este primer punto lo que quiero que veamos es la verdad del Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de dones. Quizá hasta haya alguien que ni tenga idea de qué son dones. Pero ¿cuánto de nosotros entendemos lo que es tener el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y tener dones del Espíritu Santo? ¿No es lo mismo? No. Por eso quiero que veamos el primer versículo y enfaticemos esa verdad. ¿Qué dice 1 Corintios 12:1? Ahora, amados hermanos, y esto es muy importante, literalmente en el idioma original Pablo les dice hermanos, llamándoles la atención, como quien dicen, mis hermanos, por favor, esto es muy importante de verdad. Con respecto a la pregunta acerca de las capacidades o los dones especiales que el Espíritu nos da, y aquí está, no quiero que lo malentiendan. Esta traducción lo suavizó un poco. Literal, en el idioma original dice, no sean ignorantes frente a esta verdad. Pablo les está diciendo esto a los corintios. Tenían muchos dones espirituales, posiblemente todos, pero estaban ignorando la verdad de los dones. Estaban ignorando la verdad del Espíritu Santo. Ahora, esta es la pregunta nuevamente. ¿Cuánto tú y yo entendemos a la luz de la palabra de Dios lo que es el Espíritu Santo? Mejor, ¿quién es el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos dones del Espíritu Santo. Si no lo entendemos, si no lo conocemos a la luz de la palabra,
Entonces, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo? ¿Qué está pasando con los dones del Espíritu Santo? Hay claridad en nuestras vidas, por eso he orado a Dios, Dios, danos la sabiduría para comprender esto. Y solo este primer punto, se los digo con el corazón, mis hermanos, me daría para una serie completa. Pero espero que con la gracia de Dios podamos ver esto de manera quizá muy básica, pero que podamos entender esta verdad. Por eso lo primero que quiero que veamos es entender esa verdad del Espíritu Santo, para que no ignoremos esa verdad, para que no malinterpretemos esta verdad maravillosa. Quiero ir al mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesucristo declaró esto: todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿El que qué? El que crea en Él, en Jesucristo. Pues las Escrituras declaran, y Jesús va a citar la palabra de Dios. En otras palabras, no solamente Jesucristo nos lo dice, quien ya es Dios hecho hombre, sino que Él también cita y dice, esto lo he dicho, esto lo ha dicho Dios desde el Antiguo Testamento. Si tú crees en Cristo, vienes y bebes de Él, y de tu interior o de tu corazón, como dice esta traducción, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Pero qué significa eso? Simple, el versículo 39 nos lo dice. Y allí está el paréntesis, con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que ¿qué? Creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo. Esa es la manera de recibir el Espíritu Santo. Si has creído en Jesucristo, tienes el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos lugares donde tú crees en Jesucristo y después tienes que recibir el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico. No está en ninguna parte en la palabra de Dios. Estamos viendo, Jesucristo dijo, si crees en mí, de tu interior van a brotar ríos de agua viva, y está hablando del Espíritu Santo. Solo es creer en Jesucristo. Pensemos en el capítulo más famoso sobre el Espíritu Santo, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Solo vayamos a un versículo, tendríamos que ver todo el capítulo, pero vayamos solo al versículo 39 de ese capítulo. El apóstol Pedro dice esta promesa del Espíritu Santo, porque es una promesa. Es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. El Espíritu Santo es una promesa. Crecí en un contexto donde tú tienes que hacer cosas para recibir el Espíritu Santo, donde te tienes que esforzar para recibir el Espíritu Santo. ¿Sabes? Recibes el Espíritu Santo solo creyendo en Jesucristo. Alguien dice, pero es que yo creí en Jesucristo y el día que creí en Jesucristo no sentí nada. ¿Y quién te dijo que tienes que sentir? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Pensemos en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Volvamos al Evangelio según Juan. En el capítulo 3, versículo 5, Él está hablando con un famoso hombre de Israel llamado Nicodemo. Conocemos la historia del nuevo nacimiento, pero el versículo 5 particularmente dice, Jesús le contestó a Nicodemo, maestro de la ley religiosa, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Lo que Jesús le enseñó a Nicodemo es, mira, tu nacimiento físico no te sirve de nada. La vida humana solo puede reproducir la vida humana, pero hay una vida espiritual. ¿Sabes qué necesitas? Nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de Dios. Pero ese nacimiento no te lo ganas con tus esfuerzos. Ese nacimiento no te lo ganas con religión. Ese nacimiento solo procede de Dios. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de agua y del Espíritu. Este nacimiento es espiritual. Si has creído en Cristo, has nacido de nuevo. ¿Quién te llevó a nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. No experimentaste una emoción en este cuerpo porque no fue un nacimiento físico. Experimentaste un cambio en el corazón porque fue un nacimiento espiritual. Cuando crees en Cristo, tu vida no vuelve a ser igual. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Creo que si hay un pasaje que lo dice de manera demasiado clara es Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Y ahora ustedes los gentiles, ya sabemos que la palabra gentil significa los que no somos judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, ustedes escucharon el Evangelio, que Dios los salva, es por gracia. Pero dice, además, cuando creyeron en Cristo, cuando recibieron esa buena noticia, muchos de nosotros veníamos de la religión donde nos íbamos a ganar la salvación con nuestras obras, con nuestros esfuerzos. Ayunos, diezmos, ofrendas, asistencias y un montón de cosas. Pero un día escuchamos esa buena noticia de que esto es por gracia, que no tenemos que hacer nada, que Cristo lo hizo todo. ¿Qué experimentaste? ¿Una paz? ¿Un gozo? ¿Te quitaron ese peso de tus hombros? Esa es la buena noticia. Pero dice que además, cuando recibiste esta buena noticia, cuando creíste esta buena noticia, cuando creíste en que Cristo es suficiente para llevarte al cielo y dejaste de confiar en tus obras, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo. Versículo 14.
El Espíritu es la garantía que tenemos, no son emociones, es una garantía de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y aquí está, Dios hizo todo esto, no para que nos lo ganemos, sino que ya nos lo dio completamente para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando tú entiendes esto, tú solamente ahora puedes vivir para la gloria de Dios. Somos salvos. Hemos creído en Cristo. El cielo es nuestro, la herencia es nuestra y tenemos el Espíritu Santo. ¿Lo merecíamos? No. ¿Nos lo ganamos? No. Es por gracia, por eso alabamos a Dios. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo verdadero creyente. Aunque ese día que creyó en Cristo no hubiera experimentado ningún cosquilleo o ninguna emoción en su cuerpo, ningún éxtasis, porque eso no es bíblico. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14. Mediante Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, Dios bendijo a los gentiles nuevamente, a ti y a mí, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de ¿qué? De la fe. Vamos a ir a un evento que allá nos van a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te lo da nadie, sino solo Dios, al creer en Cristo. Recibimos el Espíritu Santo por la fe. Dice que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Vamos a ir a una vigilia o vamos a ayunar para recibir el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. Cree en Jesucristo y Él te da el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Y aquí es donde quiero llegar a este punto. Entonces, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? No es porque experimentaste una emoción, es porque experimentaste una transformación en tu corazón. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Porque en el momento, en el día en que creíste en Cristo Jesús, tu vida no volvió a ser igual. Quizá no experimentaste ninguna emoción en tu cuerpo, no sentiste ningún calor o ningún fuego, como muchos te dicen que no es bíblico realmente, sino que tu vida empezó a ser diferente. Empezaste a ser guiado por Dios. Ahora amabas lo que antes no te interesaba. Ahora amas la iglesia, amas la congregación, amas la palabra. Quieres vivir para Dios. Ahora odias lo que antes amabas. Odias el pecado, el adulterio, la fornicación, la avaricia. Ahora quieres vivir para la gloria de Dios porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizá la mejor manera de entenderlo, y no me voy a demorar porque esto es muy particular allí en Gálatas 5, 22 y 23, pero es muy importante. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y allí empieza el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Dónde viste allí un cosquilleo? ¿Dónde viste allí una emoción? ¿Dónde viste allí que si recibes el Espíritu saltas, brincas, se te enreda la lengua? No es bíblico. No es bíblico. Alguien puede decir, pero ¿y qué de las lenguas? ¿Y qué de las lenguas? Ya vamos a llegar allá. Pero aquí no está diciendo que si tú tienes el Espíritu Santo, el fruto es una emoción. Si tienes el Espíritu Santo, el fruto es una transformación. Empiezas a experimentar en tu vida amor por las demás personas. Tienes un amor por unas personas que antes no conocías y ahora es como si fueran tu familia de toda la vida, porque es tu familia eterna, tus hermanos en Cristo Jesús. Ahora experimentas la paz de Cristo en tu vida, una paz que nunca obtuviste allá en el mundo, ni con las drogas, ni con el sexo, ni con el alcohol, una paz que llena tu corazón que no puedes explicar. Gozo. Y empiezas a ser paciente con los demás. Y empiezas a crecer en santidad y en obediencia. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, y ahí es donde vamos, a la segunda verdad. Por eso a muchos de nosotros, o muchos no, todos nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu. Pero ahí es donde está la diferencia de tener el Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo eres lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Una persona llena de amor. Podemos tener el Espíritu Santo y no estar llenos del Espíritu. Lo que pasa es que esa palabra llenos no es la palabra correcta. La palabra correcta debería ser controlados o dominados por el Espíritu Santo, que es el mismo contexto de Gálatas. A pesar de ser cristianos y tener el Espíritu, podemos estar controlados por esta carne, por este cuerpo. Por eso ves que hay cristianos que todavía se les sale el viejo hombre. No está bien. ¿Pero a quién no se le ha salido el viejo hombre de vez en cuando? ¿Quién no ha dicho, hey, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué actué de esa manera? ¿Yo por qué hablé así? Así es, el Espíritu Santo diciéndote, esa ya no es tu naturaleza. Actuaste contrario a tu naturaleza. Se te salió allá cuando eras hijo del diablo. Ahora eres hijo de Dios, tu Padre celestial.
Deberías actuar diferente. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Quizá la manera más clara y es sorprendente de saber que tienes el Espíritu Santo es aun cuando pecas. Y tú dirás, ¿cómo así? Porque te das cuenta. Y no solo te das cuenta, te duele. Te da tristeza y te da dolor haberle fallado a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en tu vida. O está en tu vida. Y en ese momento no fuiste lleno, controlado por el Espíritu. ¿Quién te controló? Tus emociones. ¿Sí ven? Qué peligro en esos lugares donde te enseñan que el Espíritu Santo es una emoción. Y tú crees que si tienes el Espíritu Santo cuando tienes esa emoción. Y buscas la llenura del Espíritu Santo en una emoción. Pero ¿qué cuando viene la tentación? ¿Qué cuando viene la persona que tienes que tener paciencia y tolerar? Mis hermanos, sé que es muy fuerte, pero espero que lo entendamos con gracia. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 18? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos o controlados o dominados del Espíritu Santo. ¿Has visto una persona borracha? ¿Está llena de qué? De vino, de embriaguez. ¿Qué lo controla? La embriaguez. ¿Qué lo mueve? La embriaguez. ¿Has visto una persona llena del Espíritu Santo? ¿Se ve como un borracho? ¿O se ve como una persona en su sano juicio, que tiene control propio y cuando lo insultan, bendice? Cuando lo maltratan, ora por esa persona. Cuando está en la situación difícil, dice, Señor, dame tu gozo, tu paz y que yo confíe y descanse en ti. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. ¿Todos vivimos todo el tiempo llenos del Espíritu Santo? Lamentablemente no. Pero ahora la pregunta es si entonces los dones, es diferente. Y sabes, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero ni siquiera necesito estar lleno del Espíritu Santo para experimentar los dones. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Saben cuál es la palabra para dones en el idioma original? Es la palabra carisma, de donde vienen los movimientos carismáticos. Lo que significa es que es un charis, y lo veíamos hace 8 días en la enseñanza sobre el perdón. Es la palabra para gracia. Los dones del Espíritu Santo son gracias, dádivas inmerecidas que Dios le da a la iglesia. Por eso el primer punto es no malinterpretar, no malentender, no ignorar la verdad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Una persona puede ser el cristiano más indisciplinado, el que más falla en la iglesia y tener el don, un regalo inmerecido del Espíritu Santo, que para muchos sea el más importante. ¿Saben lo que eso significa, mis hermanos? Ahí es donde vamos. Puede ser la persona que mejor predique en el universo entero, y puede ser el peor cristiano que viva en esta tierra. Y tú me dices, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es que resulta que no es como nos han enseñado, que el que predica es el más santo. Es que míralo cómo predica. Y es como si estuviera tomado por el Espíritu Santo. Es que está tomado por el Espíritu Santo porque está predicando. Pero eso no significa que sea espiritual. Eso no significa que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres saber si está lleno del Espíritu Santo? Ve y conócelo con su familia. Ve y conócelo en la casa. Ve y conócelo con su esposa. Ve y conócelo cuando le hacen algo que lo ofende, cómo responde, cómo actúa. Ahí es donde te das cuenta si realmente está lleno del Espíritu Santo. Tenías a los corintios que hablaban en lenguas. Tenías a los corintios que tenían dones y capacidades impresionantes. Unos predicadores que no te alcanzas a imaginar cómo eran, pero eran los más desordenados de toda la iglesia. No confundamos las capacidades especiales que da el Espíritu Santo. Es que mira cómo canta y cuando canta hace llorar a la iglesia. Pues mira cómo vive con su esposo, con su esposa. Quizá lo hace llorar a él, pero no cantando. Quizá la hace llorar a ella, pero no cantando. Por eso es que muchos nos hemos engañado. Ay, es que ese hombre tan santo, ¿cómo lo usa Dios? Dios lo usa, pero no lo merece. Mis hermanos, el que está aquí frente a ustedes, sí predica por la gracia de Dios, pero no lo merece. Yo no estoy aquí frente a ustedes porque sea el mejor. Es un regalo, es un privilegio enorme que no merezco estar frente a ustedes predicando la palabra. Y oro a Dios para que cada día me haga mejor predicador, pero mi oración más grande es que en su gracia Él me haga mejor hijo de Dios. Yo quiero que este don que Dios me regaló siga creciendo y yo le digo, hijos, yo quiero ser el mejor predicador porque sé la responsabilidad que hay frente a la iglesia. Pero de nada me sirve predicar si no estoy lleno del Espíritu, porque al final mi vida va a contradecir eso que enseño. Predicar es un don, mis hermanos. Servir a la iglesia es un regalo. Es que míralo cómo sirve a la iglesia, pero en la casa no sirve para nada. Perdón por la expresión. Pero es verdad.
Hay mujeres que en la congregación, mis hermanos, lo digo por experiencia, apasionadas y entregadas en la casa, para nada. Porque allá están ejercitando su don en la congregación. Por eso es que hasta muchas veces abusan de los dones de los hermanos. Esa hermana tiene una pasión y una entrega por los hermanos, por la iglesia. La colocan a hacer todo en la iglesia, pero descuida a su familia. ¿Lo has visto? ¿Lo conoces? Sé que muchos de ustedes saben que así ha sido. Entonces no confundamos los dones con la llenura del Espíritu Santo. Y los dones son necesarios e importantes. Claro, es necesario que haya quien predique en la iglesia. Es necesario que haya hermanos que sirvan en la congregación, en la iglesia. Sí, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Solo estamos viendo el principio. Y en este punto es en el que más me estoy demorando, pero porque es demasiado importante. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, yo puedo estar o lleno del Espíritu o puedo estar lleno de cualquier otra cosa, aún teniendo el Espíritu Santo. Pero aquí es donde viene el asunto. Romanos 12:6 creo que lo dice de una manera muy clara. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes o capacidades diferentes, los dones del Espíritu, para hacer bien determinadas cosas. Y aquí está, y empieza una lista. Solo veamos la primera. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y viene el profeta. Ay, es que ese profeta que es tan santo, tan ungido. Mentira. Puede hasta ser el más perverso. Pero tiene un don, un regalo. Estaba pasando en los corintios. Desordenados. Estaban haciendo mal las cosas. Egoístas. Idólatras. Fornicarios. Adúlteros. ¿Estaba bien eso? Para nada. Pero tenían dones. Y eso los hacía sentir, ¿qué? Espirituales. Es que mira cómo Dios me usa cada que predico la palabra, pero salgo de predicar y me voy a hacer el mal. Pero Dios me respalda. Claro que Dios me respalda, porque no lo merezco, porque es un don. Y porque Dios va a edificar a su iglesia porque la edifica. Pero eso no me hace ni santo, ni puro, ni mejor que nadie. Eso no me hace estar lleno del Espíritu Santo. Y eso estaba pasando en Corinto. Así que Pablo dice, mis hermanos, con amor, con gracia, no ignoremos esto. Es muy importante, no lo ignoremos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y si este ha sido fuerte, el que viene es peor. Versículo 2, pero veamos el punto 2. El engaño en lo espiritual. La palabra de Dios nos advierte. La iglesia es más engañada por medio de lo que supuestamente es espiritual. El engaño en lo espiritual. Los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia pueden ser peligrosos porque existe el engaño en lo espiritual. Así es, mis hermanos. Nuevamente, ¿cómo sabes que ese que te está predicando, que tú sientes que lo usa tanto Dios, cómo sabes que ese que está hablando en lenguas no es un engañador, no es un impostor? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el profeta de moda no es un impostor? He ahí el peligro. Vamos a invitar al profeta de moda. Primero conócelo y date cuenta si es un profeta verdadero. Vamos a invitar al pastor tal a predicar. Mis hermanos, y lo digo por experiencia, primero conócelo. Primero conócelo. Porque después vas a ver la vida de ese hombre y te vas a dar cuenta que vive un engaño. El engaño en lo espiritual. Los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, mis hermanos, pueden ser peligrosos porque nos pueden engañar. Nos pueden engañar. Nos engañan respecto a las personas. Esa hermana tan santa y tan servicial, lo que digo, allá en la casa, conócela. Ese hombre que predica también, allá en la casa, conócelo. Y no solo esto, ¿saben que los dones pueden ser falsificados? ¿Saben que los dones, mis hermanos, pueden ser realmente dados no por Dios, sino por el diablo? Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Vemos lo delicado? Es más, veamos lo que dice el versículo 2. Volvamos a Corintios, primero a los Corintios 12:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes saben qué. Ustedes están ignorando lo del Espíritu, pero hay algo que ustedes saben de sobra, les dice Pablo. Cuando todavía eran paganos, cuando todavía no conocían a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí, aún como en el caso mío, nacimos y crecimos en un contexto de iglesia, pero hoy nos damos cuenta de que estábamos equivocados, de que nos habían engañado? ¿Cuántos de ustedes saben, o ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino, y esa palabra está en el idioma original, pero es muy fuerte, y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos? ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo vienen del contexto católico donde adorábamos imágenes? Donde nos postrábamos ante un pedazo de yeso, ante un pedazo de metal, ante un pedazo de madera. ¿No es verdad? ¿Cuánta devoción y pasión teníamos por eso? Hoy entendemos que es un engaño, pero nos arrastraron a eso, ¿no? ¿En nombre de quién? De Dios. ¿Qué nos hace pensar que hoy no nos están arrastrando el engaño? En nombre de Dios. Si en el pasado fuimos arrastrados a la idolatría, al engaño, a la mentira, ¿qué te hace pensar que hoy en nombre de Dios, de un santo, de un puro, de un ungido, de uno lleno del Espíritu,
No te están engañando. No nos están engañando. ¿Qué es lo que te hace sentir seguro realmente? De que Alex no es un impostor. De que Alex no te está engañando. Es que predica tan bonito. ¿Y qué? Puede ser solo un don del Espíritu. O puede ser una falsificación. Es fácil, mis hermanos. Es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Es más, no solo lo dice Pablo. Y en este capítulo, en estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, lo va a enfatizar mucho. Mucho es mucho. Pero nos lo advirtió el Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 24, versículos 24 y 25. Son las mismas palabras del Señor Jesús, pues se levantarán falsos mesías. Es decir, en nombre de Jesucristo. ¿Y falsos qué? Profetas. ¿Y qué? Jesucristo mismo lo dijo, y realizarán grandes señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Una persona que te habla en nombre de Cristo y te profetiza, me han dicho tantas veces, me lo han dicho, mi hermano, pero es que en ese lugar profetizan y lo que dicen se cumple. Y se cumple, yo sé que se cumple. Es que hacen milagros, es más, yo recibí un milagro, ¿sí? Pero ¿cómo sabes que no es de esto que advirtió Jesús? Tanto que el versículo 25 dice, miren que les he advertido esto de antemano. Van a hacer milagros, van a profetizar y las profecías que digan se van a cumplir, pero te están engañando. Mis hermanos, millones de personas están siendo engañadas. No lo estoy diciendo enojado, espero que no, lo digo con dolor en mi corazón. Esto es demasiado importante y demasiado fuerte. Pero si tú y yo no prestamos atención a esto, mis hermanos, nos pueden engañar a nosotros también. Porque engañarán, de ser posible, a los escogidos. Si no prestamos atención a esto, mis hermanos, estamos en la cuerda floja, estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿Podemos ver que es peligroso? Es que allá hacen milagros. Si lo único que yo quiero es un milagro, es que allá me profetizan y me dicen que me voy a ganar la lotería. Si lo que yo quiero es ganarme la lotería, ahí es donde está. ¿Y dónde está Cristo? En Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice, hacía milagros asombrosos. Está hablando de la segunda bestia. Incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la cual estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Engaña a las personas. ¿Haciendo qué? Milagros. Solo estoy trayendo unos cuantos versículos. Les dije, puedo hacer una serie completa de esto. Pero mis hermanos, el engaño es real. Los milagros, las profecías. Recordemos, ¿quién que ha estado un tiempo en la iglesia no conoce el famoso pasaje de Mateo 7, versículos 21 al 23? Nuevamente, palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 22, en el día del juicio. Muchos, y Jesucristo dijo que eran muchos, me dirán, Señor, Señor. ¿Cómo llaman a Jesús? Señor. Jesús es el Señor. Profetizamos en tu nombre. ¿En nombre de quién profetizaban? Del Señor Jesús. Expulsamos demonios en tu nombre. Expulsaban los demonios en el nombre del Señor Jesús e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a responder el Señor Jesús? Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes, que violan las leyes de Dios, o apartados de mí, nos lo sabemos Reina Valera, hacedores de maldad. Y hacían milagros, y profetizaban, y llamaban a Jesús Señor. Hicieron muchos milagros y señales. ¿Cuántas personas cayeron en ese engaño? ¿Y qué les va a decir Jesús? Aléjense de mí. Yo no me alcanzo a imaginar esa situación. Que nunca ocurra un milagro en este lugar. Que nunca ocurra. No es lo que importa. No es lo que importa. Pero que seamos fieles a Cristo, a su palabra, a su verdad. Que no caigamos presa del engaño. Mis hermanos, cuando pienso en esto, me pregunto, la mayoría del cristianismo del siglo XXI está inmerso en esto. En nombre del Espíritu, de la unción, del poder. ¿Y cómo ves tú a esos hombres que hacen milagros, señales, que tienen la unción y el poder? Humildes, arrogantes. Y aquí es donde esto me golpea fuertemente a mí. Porque, mis hermanos, tristemente cuando tenemos dones, a veces esos dones nos llevan al orgullo y la arrogancia. Sabiendo que es por gracia. Si yo hoy puedo hacer bien determinadas cosas, es solo por la gracia de Dios, no lo merezco. No lo merezco. Pero tú ves a los que hacen sanidades y milagros, el ungido, ¿sí? Y es el cristiano más santo y más puro, y hasta lo veneran y lo adoran. Cuidado con hablar de él. Cuidado.
El pastor, mis hermanos, no estoy diciendo tampoco que me menosprecies, pero todos somos iguales. Yo solo soy pastor porque es un regalo, un privilegio de Dios, pero yo no lo merezco. Por eso más que pastor, soy su hermano en Cristo. Cualquiera de ustedes podría estar aquí enfrente, sin merecerlo, porque yo no lo merezco. Solo es un regalo que Dios me da y ahí es donde vamos. Y ese es el tercer punto y el más importante. Solo es un regalo que Dios me da ¿para qué? ¿Para sentirme mejor? ¿Para enorgullecerme, engrandecerme? El tercer punto es el más importante. Entonces, ¿cómo sé que es espiritual? ¿Cómo sé que viene de Dios? ¿Cómo sé que no es una falsificación? ¿Cómo sé que no es un engaño? ¿Cómo sé que no es una mentira? Simple. El enfoque en lo espiritual. En tercer lugar. Esta es la manera de entenderlo. ¿En qué se está enfocando ese ministerio? ¿En qué se está enfocando esa persona que dice tener ese don? Porque mis hermanos, si uno lo mira, todos estos dones de supuestamente sanidades, milagros y lenguas y todo esto, ¿en quién se enfoca? En el hombre. En enorgullecer al hombre, en exaltar al hombre. Lo que vuelvo y digo, ¿quién es el que más habla en lenguas? Supuestamente el más santo, bíblicamente, no necesariamente el más santo. ¿Quién es el que predica mejor? Supuestamente el más santo, bíblicamente, no necesariamente el más santo. Porque sabes, ¿quieres saber lo que es realmente el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál es el enfoque del Espíritu Santo? Versículo 3, de manera muy clara. Por lo tanto, es la conclusión de esta primera parte. Quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo allí coloca dos contrastes. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Mira, simple. ¿Quién es Jesús para esa persona? ¿En qué se está enfocando el don de esa persona? Porque quiero decirte, a la luz de la palabra de Dios, si es el Espíritu verdadero, ese don, esa llenura, el Espíritu en esa vida, ¿a dónde lo va a llevar? A Cristo. A honrarlo a Él, a exaltarlo a Él, a glorificarlo a Él. No se va a colocar el hombre en el centro. De hecho, aquí quiero decirlo, si ni siquiera el Espíritu Santo se coloca en el centro de la iglesia, ¿saben qué hace el Espíritu Santo verdadero? Coloca a Cristo en el centro y lo exalta a Él y solo a Él. Esa es la verdad del Espíritu Santo. Es una persona que sí tiene un don, pero lo utiliza para servir a la gloria de Cristo, a los intereses de Cristo y al bien de la iglesia, de los demás. No sintiéndose mejor que los demás. Ahí es donde entiendes si es un don verdadero. Cuidado, no lo toques. ¿Y por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. No. El que tiene el Espíritu Santo se junta con los demás. ¿Quién tenía el Espíritu Santo más que Cristo Jesús? ¿Y con quién se juntaba? De hecho, ¿quiénes eran los que lo rechazaban? Los que se creían los mejores, los religiosos, los espirituales. Una persona que tiene el Espíritu Santo y tiene un don regalado por el Espíritu, mis hermanos, simple, lo va a usar en humildad, con el corazón en entrega, para la gloria de Dios. Porque es lo que está diciendo. No es que literalmente dijeran maldito sea Jesús. No, jamás. Recordemos que llaman Señor, Señor. Pero ¿en qué muestran que ellos viven maldiciendo a Jesús? Es el que predica tan bonito. Pero ¿qué dice la gente que lo conoce íntimamente? Se predica pero no aplica. Lo conocieran. Ese sale de ese lugar y supieran lo que se va a hacer. No están maldiciendo a Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Por causa de eso, ¿cuántos blasfeman de la verdad de Dios? Prefiero quedarme callado, sentado, no tener ningún don, pero tener al Espíritu Santo en mi vida, ser lleno del Espíritu y vivir para la gloria de Dios. Hago más. Ese es el contexto de ese pasaje. Pero está lo opuesto. ¿Sabes quién tiene el Espíritu? El que no solamente dice, porque es que decir Jesús es el Señor es algo más grande que solo pronunciar palabras. Decir que Jesús es Señor es que Él sea el soberano, el dueño, el que guía mi vida, el que guía mis pasos. Eso es lo que está diciendo. Pablo lo que dice al final es, mira, iglesia, miren Corintios, iglesia en este lugar. ¿Quieres saber quién tiene el Espíritu Santo? Mira quién es Cristo para esa persona. Mira cómo se está pareciendo a Cristo. Mira cómo el deseo más grande de esa persona no es presentarse y mostrarse tan espectacular, sino al contrario, vivir en obediencia y santidad para Dios. Que Cristo sea el Señor de su vida. Eso es lo que al final importa. Esa es la persona espiritual. Aunque nunca hable en lenguas. Aunque nunca predique. Aunque jamás lo utilicen en la congregación para nada, pero está siendo un instrumento útil en las manos de Dios.
más que ese predicador que aunque habla muy bonito, pero luego da mal testimonio ante los que no conocen a Dios. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, mis hermanos. De hecho, hay una traducción que dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo, guiados, reconocen que Jesús es el Señor. Una persona que realmente está guiada por el Espíritu Santo no es la que tiembla y se cae, salta, grita o brinca en la congregación. Es una persona que en todos los días de su vida quiere vivir para honrar al Señor. De verdad, con el corazón, ¿qué se parece más al Espíritu Santo? ¿Una emoción o una vida cambiada y transformada por el poder de Dios? Al final, ¿qué va a hacer más para la gloria de Dios y para el bien del Evangelio, para el nombre de Jesucristo? Una persona que viene, salta, habla, brinca, habla en lenguas y predica de una manera espectacular, y lo digo por experiencia, y luego sale de ese lugar a fornicar, a adulterar. ¿Los conoces? ¿Es eso el Espíritu Santo? Nos han engañado. No es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Alex, ¿y qué con las lenguas? Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Por eso apenas estamos empezando, mis hermanos. Apenas estamos empezando. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Una vez más, palabras gloriosas y maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Creámosle a Él cuando venga el Espíritu de verdad. Porque puede haber espíritus que son engañosos y aparentan ser los verdaderos. Él los guiará a toda la verdad. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Más que tomarte de la mano y del cuerpo y darte un zamarrión, no sé cómo se diga. Perdónenme, pero vuelvo y digo, por eso es engaño. ¿Sabes qué hace el Espíritu? Te toma de la mano y te guía ¿a dónde? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que suceda en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Te va a llevar de la mano a Cristo. Y te va a llevar de la mano a vivir en tu vida todos los días a glorificar a Cristo. Y sí, somos imperfectos, porque a veces no estamos dominados realmente, controlados completamente por el Espíritu, lamentablemente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, va a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo nos va a hablar acerca de Cristo. El Espíritu Santo va a exaltar a Cristo en la predicación, pero también en nuestras vidas todos los días hasta el final. Ese es el Espíritu Santo. Yo sí conozco personas llenas del Espíritu Santo y nunca han hablado en lenguas. Jamás. Jamás las han usado para nada en una congregación. Pero su testimonio es el mejor testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Los conozco. Demasiado cerca. Y no les digo porque ustedes también los conocen. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará y exaltará a Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 15? Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Se trata de Él. Se trata de Él. ¿Cómo sé que es una falsificación? ¿Cómo sé que es una mentira? Porque exalta el orgullo del hombre. Ese que habla en lenguas. Y es que ese habla en lenguas todos los días que viene al servicio. Tiene que ser muy santo, muy espiritual. Se arrodilla a orar y en el momento en que toca el suelo habla en lenguas. No, mis hermanos. ¿En dónde está llevando ese supuesto don a esa persona? Al orgullo humano. Al orgullo humano. Si fuera un don verdadero, ¿sabes a dónde llevaría ese don? A la gloria y exaltación del único digno de toda gloria, honra, poder y alabanza, el nombre de Jesucristo. Por eso adelantémonos un poquitico, porque Pablo lo que digo va a hablar, capítulos 12, 13, 14. Vayamos al capítulo 14, versículos 3 al 4. En cambio, el que profetiza, ahí está. ¿Quién tiene el don de profecía? Fortalece a otros. No es el que le adivina el futuro a otros. Se llaman adivinos. Los anima y los consuela. Un verdadero don, ¿qué hace? Nos exalta a sí mismo, exalta a Cristo y fortalece la vida de los creyentes. Anima a un cristiano que está desanimado. Consuela a ese que está pasando por una dificultad. Ese sí es el Espíritu Santo. Versículo 4. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Bendice a toda la iglesia. Y déjenme decirles, Pablo va a empezar a hablarnos allí de los dones. Y va a decir, tengan cuidado, tengan cuidado. Y me voy a adelantar demasiado. Pero esto es lo más importante. ¿Qué es lo que Pablo luego nos va a decir? ¿Quieres dones? ¿Quieres regalos especiales del Espíritu? Más adelante nos lo va a decir, pero estoy ansioso por llegar allá. ¿Quieres el mejor don de todos?
se llama amor. Y por eso es que luego va a llegar al capítulo 13. De nada me sirve hablar en lenguas. Si yo hablara en lenguas humanas y éxtasis angelical, pero no tengo amor, no soy nada. No soy más que un metal ruidoso. ¿Alguna vez has escuchado un sonido de esos ruidosos que te fastidia? Eso es lo que soy yo cuando tengo dones, pero no tengo a Cristo en mi corazón y no vivo para Él. Veamos, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4, un pasaje que conocemos mucho, versículos 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones ¿a quién? A la iglesia. Un don no es particular. Un don es para el beneficio de los demás. Y es para la iglesia. De hecho, aquí quiero aclararlo. Los dones no son esas capacidades innatas. Es que yo canto muy bonito, desde que nazco canto. Hasta cuando lloraba bonito, ¿no? Hay personas en el mundo que cantan mejor que cualquier cristiano. Es que yo tengo una habilidad para los negocios y para dirigir. Hay gente allá en el mundo que dirige mejor que cualquier cristiano. Estas son capacidades especiales que Cristo da a los creyentes para servir a su iglesia de manera particular. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hay varias listas en la Biblia. Aquí Pablo nos da una. Pero ¿para qué son estos dones? ¿Para sentirme mejor? Es que soy el pastor. Que me ames y me trates bien porque soy tu hermano en Cristo Jesús. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Si ese don no está sirviendo a la iglesia y no está llevando al pueblo a hacer la obra de Dios, no es don, mis hermanos. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Son para edificar el cuerpo de Cristo, son para la bendición de la iglesia, para exaltar el nombre de Cristo. Y ahí está, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos. ¿Quieres saber si es un don verdadero? Tal unidad en nuestra fe. Un don verdadero te va a llevar ¿a qué? A la fe, a la unidad. Dice, y conocimiento del Hijo de Dios. Un don verdadero te va a llevar a conocer más a Cristo. Recordemos, el Espíritu Santo, ¿a dónde nos va a llevar? A la verdad de Cristo. Que seamos maduros en el Señor. Un don verdadero te va a llevar a madurar en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para llevarnos a la estatura de Cristo. Para llevarnos a la estatura de Cristo. Así que espero que concluir esta enseñanza, al final entendamos que esta es una maravillosa gracia. Sí, es un regalo peligroso, pero si lo usamos bien por la gracia de Dios, nos va a llevar a la estatura de Cristo. Si lo usamos bien por la gracia de Dios, nos va a llevar a crecer en nuestra fe. Si lo usamos bien para la gloria de Dios, esto va a honrar y exaltar a Cristo de una manera impresionante. Y de esta manera es que quiero terminar. Yo quiero terminar en esta hora diciéndole, Señor, queremos los dones. Pero antes de que nos los des, queremos saber cómo usarlos correctamente, para bien de los hermanos, para bien de la iglesia, pero para gloria tuya. Señor, si lo hemos usado mal, perdónanos. Enséñanos a hacerlo de manera correcta. Pero esta enseñanza a mí hoy me ha dejado con hambre. Señor, yo sí quiero los dones del Espíritu, pero para tu gloria, para tu honra y para que esto sea una bendición para otros, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. ¿Quieren que terminemos de esa manera? Pidámosle esto a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué verdad tan hermosa. No solamente nos has salvado, no solamente nos has dado tu Espíritu cuando creímos en Cristo, tu amado Hijo. En esta hora te pedimos, llénanos con tu Espíritu. Por favor, todos los días. Llénanos con tu Espíritu para vivir en obediencia, en santidad. Llénanos con tu Espíritu para que no sea la carne, el pecado el que nos domine, sino que sea tu Espíritu quien nos lleve al amor, al gozo, a la paz, a ser pacientes con los demás, a ser humildes, a tener control, dominio propio. Pero en esta hora, Padre, como nos has enseñado en tu palabra, aunque entendemos que hay un peligro, porque los dones pueden ser malinterpretados, pueden ser falsificados, hasta podrían engañarnos en nombre de tu Espíritu y de los dones, pero hoy sí queremos pedirte tus dones. Por favor, síguenos enseñando esta verdad y anhelamos poder tener esos dones, esos regalos inmerecidos para servir a tu cuerpo, a la iglesia, al nombre de Cristo. Padre, por favor, enséñanos a través de tu palabra y confórmanos a través de tu palabra una vida de obediencia y santidad, pero a la vez danos estos regalos inmerecidos para que Cristo sea exaltado, glorificado cuando predicamos, cuando compartimos con otros, pero sobre todo cuando vivimos. Padre, esto te lo pedimos. Tu palabra nos enseña que si aún los seres humanos, siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más tú nos darás el Espíritu Santo? Es lo que te pedimos.
Sabemos que tenemos el Espíritu, pero hoy queremos pedirte más. Más de tu Espíritu llenando nuestras vidas en conformidad a Cristo. Más de tu Espíritu dándonos estos regalos, estos dones maravillosos, para que así podamos servir el propósito glorioso de tu nombre en Cristo. Esto te pedimos, Padre Celestial, no porque lo merezcamos, no porque haya mérito en nosotros, sino al contrario, te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.